Muy buenas tardes. Mi nombre es Judith Abolio, estudiante de seguridad del Instituto Universitario Antonio José de Sucre. La tarde de hoy voy a hablar de los sistemas de medición y distribución de flujo para mi nota aprobatoria de mecánica de fluidos. La definición de los sistemas de medición y distribución de flujo sería la siguiente, ya que se refieren a sistemas diseñados para medir con precisión la cantidad de un fluido que circula a través de una tubería o conducto y distribuirlo de manera eficiente a su destino final. Estos sistemas suelen estar compuestos por dispositivos de medición, como caudalímetros, que permiten determinar la cantidad de flujo que pasa por un punto específico, así como válvulas, bombas y otros componentes que regulan y controlan el flujo del fluido. La distribución adecuada del flujo es crucial en diversas industrias, como la del petróleo y gas, las del agua y saneamiento, la química, la farmacéutica, entre otras, para garantizar así un funcionamiento eficiente y seguro de los procesos. La importancia de estos sistemas en diversos sectores industriales es que estos sistemas son fundamentales en diversos sectores industriales por varias razones que tenemos a continuación. El número uno y una de las principales es la optimización del proceso, lo que permite controlar y regular el flujo de fluidos de manera eficiente, optimizando así los procesos industriales y ayudando a la mejora de la productividad. El control de calidad es el segundo punto importante a destacar, ya que la medición precisa de un flujo es esencial para garantizar la calidad del producto final en sectores como por ejemplo la industria alimentaria, farmacéutica y química. La seguridad también es un punto de evaluar bastante importante, ya que controlando y midiendo el flujo de los fluidos se reduce el riesgo de fugas, sobrepresiones y otros accidentes que puedan comprometer la seguridad de los trabajadores y la integridad de las instalaciones. La eficiencia energética se da al distribuir el flujo de manera adecuada, ya que se optimiza el consumo de energía en sistemas de bombeo y ventilación, lo que contribuye a reducir costos operativos y minimizar el impacto ambiental de la industria. El cumplimiento normativo también es un punto bastante importante a destacar, ya que en muchos sectores industriales existen regulaciones estrictas en cuanto a la medición y control del flujo, por lo que contar con sistemas adecuados es crucial para cumplir con las normativas legales vigentes. La aplicación de estos sistemas tiene una amplia gama en diversos espacios y sectores industriales. Las más comunes pudieran ser en la industria petrolera y gaseoducta, ya que son utilizados estos sistemas para medir el flujo de petróleo, gas natural y otros procesos de fluidos, en procesos de extracción, refinamiento y distribución. En la industria química, estos sistemas son empleados para controlar el flujo de productos químicos en procesos de fabricación y en la mezcla de sustancias en diferentes etapas del proceso. En la industria alimentaria son utilizados ampliamente para medir y controlar el flujo de ingredientes en la producción de alimentos, bebidas y productos lácteos. La industria farmacéutica no escapa tampoco, ya que son empleados para medir con precisión el flujo de materias primas y productos en la fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos o material farmacéutico. La industria del agua y saneamiento es ampliamente utiliza los sistemas de medición y distribución de flujo, ya que, como por ejemplo en el agua, en sistemas de suministro, riego, distribución e incluso en el tratamiento de aguas residuales. La industria automotriz también emplea la medición de flujos en combustibles, refrigerantes y otros fluidos en la fabricación de diversos vehículos. Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, o HVAC, son utilizados también los sistemas de distribución y medición de flujos, porque, por ejemplo, se controla y se mide el flujo del aire y líquidos en sistemas de climatización y ventilación en edificios comerciales y residenciales. Estos sistemas son esenciales en cualquier proceso industrial que requiera la medición precisa y el control del flujo de fluidos para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro. Dentro de los componentes principales que conforman un sistema de medición y distribución de flujos,
podemos encontrar que pueden variar en función de la aplicación específica y de las necesidades del proceso industrial en cuestión. Sin embargo, los componentes principales que suelen estar presentes en casi todos los sistemas, pudiéramos decir que son los caudalímetros, ya que son dispositivos diseñados para medir la cantidad de flujo que pasa por un punto específico de la tubería, las válvulas de control, que son componentes que se utilizan para regular el flujo de fluidos en una tubería, permitiendo ajustar la cantidad de flujo que pasa a través de ellas. Las bombas de flujo son utilizadas en algunos sistemas y es necesario utilizarlas para garantizar un caudal constante y una distribución uniforme de los fluidos a lo largo del sistema. Los filtros son utilizados ampliamente también para eliminar impurezas y partículas sólidas que puedan afectar la medición del flujo o dañar los componentes del sistema. Los transmisores de flujo son dispositivos que convierten aquella señal de medición del caudalímetro en una señal eléctrica o impulso digital que puede ser transmitida y procesada por sistemas de control, estando incluso cerca o lejos del aparato o máquina. Las tuberías y accesorios son elementos que permiten la conducción del fluido a través del sistema, incluyendo también codos, accesorios de unión, válvulas de cierre o apertura, etc. Los sistemas de control y monitoreo incluyen instrumentación y equipos de control que permiten supervisar y gestionar el funcionamiento del sistema de medición y distribución de flujo, así como detectar y corregir posibles desviaciones o anomalías. La selección de los componentes adecuados dependerá netamente de las necesidades específicas de cada aplicación y del tipo de fluido que se esté manejando. Dentro de los elementos de medición tenemos como tipos de medidores de flujo, los medidores de flujo de área variable, como lo pudieran ser el cono variable o el medidor de cono variable, y se pudiera definir como que el flujo del fluido hace que un cono se eleve en un contenedor, lo cual indica visualmente el caudal. Los medidores de flotador utilizan un flotador en un tubo de vidrio o plástico que se mueve hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del caudal que pasa a través del medidor. Los medidores de purga de vidrio utilizan un tubo de vidrio con un bulbo que se llena de fluido en función del caudal. Los medidores de flujo electromagnéticos utilizan el principio de inducción electromagnética para medir el flujo de un conductor eléctrico, como un fluido conductivo. Son precisos y pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, incluso en fluidos corrosivos o con sólidos en suspensión. Los medidores de flujo de ultrasonido no intrusivos utilizan ondas ultrasónicas para medir el flujo sin necesidad de introducir sensores en el fluido. Son ideales para aplicar donde no se puede interrumpir el flujo o en fluidos que no pueden estar en contacto con componentes mecánicos. Los medidores de flujo de presión estática miden el flujo calculando la presión estática en puntos específicos de una tubería, lo que permite estimar la velocidad del flujo. Son útiles también en aplicaciones donde la medición directa del flujo es difícil. Los medidores de flujo de área variable utilizan un flotador de tubo cónico o cilíndrico que se mueve en función del caudal, y la posición del flotador indica el flujo. Son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales para medir el flujo de líquidos y gases. Los medidores de, los medidores de flujo de efecto Vortex miden el fluido dependiendo de las oscilaciones generadas por la separación alternativa de vórtices en un sector específico. Son especialmente útiles también en aplicaciones donde se requiere una alta precisión y se manejan fluidos limpios. Los medidores de flujo de radar u ondas guiadas utilizan ondas electromagnéticas para medir el nivel de un líquido en un tubo o tanque, y a partir de allí se calcula el flujo. Son ideales también para aplicaciones donde se necesita medir el flujo basado en el nivel de líquido en un sistema cerrado. Los medidores de flujo por medición de impedancia eléctrica utilizan sensores que miden justamente la impedancia eléctrica del fluido para así lograr determinar el caudal.
Son útiles en aplicaciones donde se requiere una medición precisa y estable a lo largo del tiempo. Los principios de funcionamiento de cada tipo de medidor nos hablan de que los medidores de flujo de desplazamiento positivo son medidores que utilizan paletas, pistones u otro tipo de mecanismo para medir el flujo. El fluido desplaza una cierta cantidad de volumen en cada ciclo de medición. Y el principio de funcionamiento nos habla que este medidor cuenta el número de ciclos de desplazamiento para con esa información determinar el volumen total del fluido que ha pasado. Los medidores de flujo de turbina son medidores que tienen una hélice o turbina que gira con el flujo del fluido, dependiendo del flujo del fluido. Y el principio de funcionamiento nos relata que la velocidad de rotación de la hélice está directamente relacionada con la velocidad del flujo, lo que permite medir el caudal en función de la velocidad de rotación. Los medidores de flujo de presión diferencial utilizan una restricción en la tubería para crear una caída de presión medida. Y el principio de funcionamiento de este nos comenta que la diferencia de presión a través de la restricción está relacionada con el caudal del fluido, lo que permite determinar el flujo mediante la medición de la presión diferencial. Los medidores de flujo de área variable son utilizan componentes variables o un componente variable que cambia en función del flujo. Y el principio de funcionamiento nos habla de la posición del componente variable, bien sea un cono, un flotador o un bulbo de vidrio, que puede estar relacionado con el caudal y se utiliza para visualizar o medir el flujo. Los medidores de flujo de radar u ondas guiadas nos relatan que el funcionamiento está en utilizar señales de radar u ondas guiadas para medir el nivel de líquido en un tubo o tanque. Y el principio de funcionamiento es la señal electromagnética que se refleja en la interfaz entre el líquido y el aire, o el líquido, o en el líquido mismo. Y la medición del tiempo de viaje utiliza para determinar el nivel y por lo tanto el flujo. Los medidores de flujo efecto vortex generan oscilaciones o vórtices en un sensor para medir el flujo. Y la frecuencia de estos vórtices generados es proporcional a la velocidad del fluido, lo que permite medir el caudal en función de la frecuencia de los vórtices. Los medidores de flujo por medición de impedancia eléctrica miden, como ya se comentó antes, la impedancia eléctrica del fluido para determinar el caudal. Y la impedancia del fluido varía con la velocidad del flujo, ya sea debido a cambios en la conductividad, la permitividad u otras propiedades eléctricas, lo que se utiliza para calcular el flujo. La selección del medidor adecuado según la aplicación nos habla de la selección del medidor de flujo adecuado para la aplicación específica. Dependerá de diversos factores como las propiedades del fluido que se van a medir, las condiciones de operación, el rango del caudal requerido, la presión necesaria y el entorno en el que se instalará el medidor. Las propiedades del fluido pudieran ser la viscosidad, conductividad eléctrica, el rango de caudal y precisión, las condiciones de operación, los costos de mantenimiento, porque es importante considerar y evaluar los factores, ya que se puede determinar el tipo de medidor de flujo que mejor se adapta a la necesidad específica de la aplicación. Las válvulas de control son dispositivos utilizados para regular el flujo, la presión, la temperatura u otras variables en sistemas de proceso industrial. Estas válvulas operan ajustando su temperatura para controlar la cantidad de fluido que pasa a través de un sistema, manteniendo así las condiciones de proceso dentro de los parámetros deseables. Los tipos de válvula de control serían las válvulas de globo, válvulas de bola, válvulas de mariposa, de compuerta y de control de flujo. Las válvulas de globo son comúnmente utilizadas para controlar el flujo en sistemas de requerimiento con alta precisión. Las válvulas de bola requieren o influyen en una menor necesidad de control preciso. Las válvulas de mariposa son adecuadas para aplicaciones de control de flujo en grandes tuberías. Las de compuerta son ideales para aplicaciones en alta presión, donde se requiere un sello o cierre hermético.
Y las válvulas de control de flujo están diseñadas específicamente para controlar el flujo en sistemas con precisión. El funcionamiento de las válvulas son controladas por un sistema de control automático que ajusta la apertura de la válvula según la señal recibida de un sensor de proceso. La acción de control puede ser proporcional, integrada o derivativa, o PID, u otra estrategia para mantener las condiciones de proceso dentro de los límites establecidos. Los actuadores son dispositivos utilizados para controlar el movimiento de una válvula, una compuerta u otro mecanismo en un sistema. El actuador es el que se encarga de mover el elemento de cierre de la válvula para regular el flujo de fluidos. Los tipos de actuadores pudieran ser actuadores neumáticos, actuadores eléctricos, actuadores hidráulicos, y su funcionamiento es recibir una señal de control, por ejemplo, eléctrica, neumática o hidráulica, que active el mecanismo interno para producir el movimiento requerido, sea apertura o cierre. Las aplicaciones. Los actuadores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales, como sistemas de control de procesos, sistemas de automatización, sistemas de control de fluidos, sistemas HVAC, entre otros. Y son fundamentales para el control y la operación eficiente de los equipos y procesos en entornos industriales. Los controladores. Controladores son dispositivos clave en los sistemas de control automáticos que se utilizan para regular y mantener las variables de un proceso dentro de los límites deseados. Los tipos de controladores pueden ser proporcional, integral o derivativo, siendo el proporcional una respuesta proporcional al error de control actual. El integral actúa sobre la acumulación de errores pasados en el tiempo y el derivativo reacciona a la tasa de cambio del error de control. Por otro lado, tenemos los controladores proporcional integral derivativo. El controlador, ya llamado también controlador PID, combina las acciones proporcional, integral y derivativa para proporcionar un control más preciso y rápido de un sistema. El controlador PID ajusta la salida de control en función del error actual, la acumulación de errores de pasado y la tendencia del error en el tiempo. Los controladores reciben señales de entrada, como la variable medida y la consigna deseada, y ejecutan algoritmos de control para calcular la señal de control que se enviará al actuador. El controlador monitorea continuamente el sistema y ajusta la señal de control para mantener la variable controlada dentro de los límites específicos. Las aplicaciones varían ya que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales como control de temperatura, presión, nivel de líquido, velocidad, posición, etc. También se utilizan en sistemas automáticos, controles de procesos químicos, control de motores, sistemas HVAC, etc. Los elementos de distribución pudieran ser las tuberías, que son elementos estructurales que se utilizan para transportar líquidos, gases o materiales sólidos a lo largo de una planta industrial, edificio o cualquier otro sistema de distribución. Y pueden estar fabricados en distintos materiales como acero, cobre, PVC, polietileno, etc. Dependiendo también de la aplicación, la presión, la temperatura y la corrosión de los fluidos que transportan. Los tipos de tubería pueden ser de acero, PVC o cobre. Las de acero son ampliamente utilizadas en aplicaciones industriales por su resistencia a la presión y a la corrosión. Las de PVC son livianas, económicas y resistentes a la corrosión, utilizadas en sistemas de distribución de agua potable y drenaje. Las tuberías de cobre, mayormente usadas en aplicaciones de fontanería y calefacción, gracias a su durabilidad y capacidad para resistir altas temperaturas. La configuración y diseño de las tuberías será de acuerdo a la instalación y configuración dependiendo de las necesidades específicas del sistema, considerando factores también como la capacidad de flujo, la presión requerida, la compatibilidad química y la resistencia a la corrosión. El diseño de la red de tuberías también incluye la selección de válvulas, accesorios y otros elementos de interconexión para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema. En cuanto al mantenimiento y operación, es importante realizar el mantenimiento regular de las tuberías para detectar posibles fugas, corrosión o daños que pueden afectar el funcionamiento del sistema.
La operación segura de las tuberías incluye el monitoreo de la presión y la temperatura, así como del cumplimiento de las normas de seguridad y protección ambiental. Dentro de los accesorios más comunes para las tuberías tenemos los codos, las T's, las válvulas, las uniones y racores, los tapones y tapas, y todos estos van a depender de la aplicación específica y del tipo de fluido que se transporte, la presión y la temperatura del sistema, entre otros factores, ya que es importante utilizar accesorios de alta calidad y diseñados para cumplir con los requisitos de seguridad y desempeño de la instalación de tuberías. Los sistemas de bombeos son fundamentales en una amplia variedad de aplicaciones industriales, comerciales y domésticas, donde se requiere el transporte eficiente de líquidos o fluidos. Las bombas son componentes clave de un sistema de bombeo y se utilizan para elevar, mover o comprimir líquidos o fluidos a través de tuberías o conductos. Existen diferentes tipos de bomba, como las bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo, bombas de turbina, etc. Los motores suelen estar en los sistemas de bombeo, ya que proporcionan la potencia necesaria para hacer funcionar las bombas. Los motores pueden ser eléctricos, a diésel, de gasolina o de otro tipo. Dependiendo de los requisitos de potencia y la disponibilidad de energía en el sitio de la instalación, será el motor a utilizar. Las tuberías y accesorios son utilizados para conectar la bomba con el sistema de tuberías a través del cual se transporta el fluido. Las válvulas de control se utilizan para regular el flujo de líquido en el sistema para controlar la presión y la dirección de flujo. Los tanques de almacenamiento son utilizados en algunos sistemas de bombeo. Se utilizan para almacenar temporalmente el líquido bombeado antes de ser distribuido o utilizado en el proceso. Los funcionamientos de un sistema de medición y distribución de flujo serán como primero la captación del fluido, ya que esto se refiere al proceso de recolección de líquido o gas que se va a medir y distribuir en el sistema, dependiendo de los tipos de fluido y de la aplicación específica. La captación puede ser realizada a través de diferentes métodos como toma de muestra, sensores, medidores o dispositivos de captación, especialmente diseñados para el fluido en cuestión. Los sensores y medidores de flujo serán utilizados una vez que se ha captado el fluido, para así medir la cantidad de fluido que pasa por el sistema en un periodo de tiempo determinado. Estos dispositivos pueden ser de diferentes tipos, como medidores de caudal, electromagnéticos, ultrasónicos de turbina, de área variable, entre otros, cada uno con sus propias características y aplicaciones específicas. La transmisión de datos será debido a los datos recopilados por los sensores y medidores de flujo, ya que se transmiten a un sistema de control central a través de señales electrónicas o inalámbricas. En este sistema de control, los datos de flujo se procesarán, se almacenarán y se utilizarán para toma de decisiones en tiempo real sobre la distribución y el control de flujo. El control de válvulas y dispositivos de regulación será basándose en los datos de flujo recopilados. Este control puede activar válvulas y dispositivos de regulación para ajustar el flujo de fluidos según los requisitos del sistema. Las válvulas de control son actuadores, los reguladores de presión y otros dispositivos son utilizados para garantizar un flujo preciso y eficiente a lo largo del sistema de distribución. La distribución del fluido será realizada una vez que sea medido y controlado el flujo del fluido. Este se distribuye a través de tuberías, conductos o canales hacia su destino final, ya sea para su uso directo, para su almacenamiento o para su posterior procesamiento. El transporte de fluido será realizado una vez captado y medido el fluido. El siguiente paso será el transporte del fluido a través del sistema. La selección de tuberías y accesorios será determinada de manera eficiente y segura por tamaño y tipo adecuado de tubería y accesorio. Se debe tener en cuenta factores como el tipo de fluido, la presión de trabajo, la temperatura, las propiedades químicas del fluido y las condiciones ambientales.
Estas tuberías suelen estar, como anteriormente dicho, fabricadas en materiales como acero, PVC, polietileno, dependiendo de los requerimientos del sistema. El bombeo del fluido será realizado en muchos casos por bombas para impulsar el fluido a lo largo del sistema de tuberías. Las bombas generan presión que impulsa el fluido a través de las tuberías hacia su destino final. El control de presión y caudal. Durante el transporte de fluidos es importante controlar y mantener la presión y el caudal dentro de los niveles óptimos para garantizar un flujo continuo y estable a lo largo del sistema. Se utilizan válvulas de control, reguladores de presión y otros dispositivos para ajustar y mantener las condiciones de transporte del fluido. Es crucial monitorear de forma constante el transporte del fluido para detectar posibles fugas, obstrucciones u otros problemas que puedan afectar el funcionamiento del sistema. Además, se debe llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo como limpieza de tuberías, revisión de válvulas y bombas, calibración de equipos de medición, para así asegurar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del sistema. Finalmente, el fluido transportado llega a su destino final dentro del sistema, donde puede ser utilizado en procesos industriales, en sistemas de refrigeración, en sistemas de calefacción, entre otros usos. Es importante garantizar que el fluido llegue a su destino en las condiciones adecuadas y en las cantidades requeridas para así cumplir con los objetivos del sistema. La medición del caudal de fluido es un proceso fundamental en sistemas de medición y distribución de flujo, ya que permite conocer la cantidad de fluido que está pasando por un punto específico en un periodo de tiempo determinado. Los medidores de flujo de presión diferencial aprovechan la caída de presión generada por un flujo de fluido para determinar el caudal. Como ejemplo de ello están la placa de orificios, el tubo Venturi, la tobera de flujo. Los medidores de flujo de área variable podrían ser como el rotámetro que utilizan un flotador dentro de un tubo cónico o cilíndrico que se eleva en proporción al caudal del fluido, indicando así la posición del flotador, la tasa de flujo. Los medidores de flujo electromagnético utilizan el principio de inducción electromagnética para medir el caudal del fluido. Un campo magnético es generado a través del fluido y la velocidad de conducción del fluido afecta la señal electromagnética medida. Los medidores de flujo ultrasónico utilizan ondas ultrasónicas para medir el caudal de fluido. Esto ya que se emite un pulso de ultrasonido que atraviesa el fluido y analiza el tiempo que tarda en llegar a un receptor, lo que proporciona información sobre la velocidad del fluido. Los medidores de flujo de turbina pueden ser de control del caudal del fluido, ya que es un aspecto crítico en sistemas de medición y distribución de flujo, pues permite regular la cantidad de fluido que fluye a través del sistema de acuerdo con las necesidades específicas de operación. Las válvulas de control, como bien se mencionó antes, son dispositivos utilizados para regular el flujo del fluido en un sistema. Las válvulas pueden ser operadas manual o automáticamente a través de sistemas de controladores, de control por controladores, como PID, o sistemas de control PLC, que son controles lógicos programables. Las válvulas de control se pueden ajustar la apertura para aumentar o disminuir el caudal del fluido dependiendo según sea necesario. Los variadores de frecuencia de las bombas son involucrados para el transporte de fluido, ya que los variadores de frecuencia se utilizan para controlar la velocidad de las bombas y así el caudal del fluido. La regulación de presión. Esto se utiliza en sistemas donde la presión del fluido afecta el caudal. Los reguladores de presión mantienen la presión constante y controlada en el sistema. Al mantener una presión constante, se puede controlar el caudal del fluido de manera efectiva. Los dispositivos de estrangulamiento, como las placas de orificio o toberas, se utilizan para crear una restricción en el flujo del fluido y controlar así el caudal. Estos dispositivos afectan la velocidad y presión del fluido, lo que a su vez controla la tasa de flujo. En sistemas más complejos se puede implementar un control de la bomba en cascada, donde múltiples bombas se utilizan en serie o paralelo y se controlan de manera coordinada para satisfacer la demanda de caudal de manera eficiente. La distribución del fluido a los puntos de consumo
Es un aspecto fundamental en sistemas de suministro de agua, sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración, etc. Algunos métodos generalmente utilizados para distribuir el fluido de manera eficiente a los puntos de consumo serían los siguientes. Las redes de tubería son el método más común para distribuir fluidos a los puntos de consumo, ya que se utilizan diferentes tuberías en diferentes materiales y diámetros para transportar el fluido desde la fuente hasta los puntos de uso. Las válvulas de control y regulación se utilizan en la red de tuberías para dirigir el flujo del fluido hacia los puntos de consumo específicos y para la regulación de presión y el caudal en cada punto, ya que se permiten ajustar y controlar de manera precisa. Las bombas y sistemas de bombeo pueden estar ubicadas estratégicamente en la red para garantizar un suministro adecuado del fluido a todos los puntos de consumo. Los tanques de almacenamiento y sistemas pueden estar equipados con sistemas de control para garantizar un nivel adecuado de fluido en todo momento. Los sistemas de control y monitoreo son fundamentales para garantizar una distribución eficiente del fluido. Estos sistemas pueden incluir sensores de presión, de caudal y nivel, así como controladores automáticos que regulan el flujo y la presión en la red de tuberías. Los tipos de medidores de flujo. Dentro de los tipos de medidores de flujo tenemos los medidores de desplazamiento positivo. Entre los tipos más comunes de medidores de desplazamiento positivo tenemos los medidores de engranaje, que son dispositivos que utilizan un par de engranajes para medir el flujo del fluido y consisten en dos engranajes que se acoplan y giran dentro de una carcasa cerrada. La rotación de estos engranajes se produce en una señal de salida que se utiliza para medir y registrar el flujo del fluido. El número de revoluciones de los engranajes está directamente relacionado con el volumen del fluido que ha pasado a través del medidor. Los medidores de engranajes son precisos y pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo la medición de líquidos viscosos como aceites, combustibles, productos químicos y alimentos. Uno de los beneficios de los medidores de engranaje es su capacidad para medir con precisión caudales bajos y altas viscosidades. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de medidores pueden ser no adecuados para fluidos como sólidos en suspensión, ya que pueden causar daños en los engranajes. Los medidores de pistón utilizan un pistón o émbolo que se desplaza dentro de una cámara para medir el fluido. Este pistón se mueve en respuesta al flujo del fluido, permitiendo medir el volumen de desplazamiento en cada ciclo de operación. Generalmente los medidores de pistón funcionan de la siguiente manera. El fluido entra a la cámara del medidor, lo que desplaza el pistón, y a medida que el pistón se desplaza, se registra la cantidad de fluido desplazado, lo que se traduce en una lectura de flujo. Los medidores de pistón son conocidos por su precisión en la medición de caudales y constantes variables, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones donde se requiere una medición precisa del flujo de fluidos. Los medidores de lóbulo rotativo constan de dos lóbulos o rotores con forma de engranaje especialmente diseñados que se encuentran dentro de una carcasa, y estos rotores giran en sentido contrario sin entrar en contacto entre sí, así creando cámaras de volumen conocidos que se llenan y vacían con el fluido que fluye a través del medidor. A medida que los rotores giran, el fluido es desplazado desde la entrada hasta la salida del medidor. Este volumen de fluido desplazado en cada ciclo de operación se utiliza para determinar el flujo. La velocidad de rotación de los rotores está directamente relacionada con el caudal del fluido que pasa a través del medidor. Los medidores de velocidad pudieran ser tacómetros, ya que son dispositivos utilizados para medir la velocidad de rotación de un eje o de un componente en movimiento como un motor, una bomba o una turbina. Se basa en la detección de pulsos generados por un sensor a medida que el eje gira y luego convierte esos impulsos en una lectura de velocidad en revoluciones por minuto. Los medidores Doppler utilizan el principio Doppler para medir la velocidad de un fluido en movimiento, como el agua de un río o el tráfico en una carretera. Emiten una onda acústica que se refleja en objetos en movimiento y la frecuencia de la onda reflejada se utiliza para determinar la velocidad del objeto.
Los anemómetros son medidores de velocidad utilizados para convertir la velocidad del viento en meteorología, en la energía eólica y en aplicaciones industriales. Hay varios tipos de anemómetros, como los anemómetros de copa, de hilo caliente, ultrasónicos y láser, que miden la velocidad del viento en diferentes maneras. Los velocímetros de vehículos son dispositivos que miden la velocidad de un vehículo en movimiento, como un automóvil, una motocicleta o un avión. Se basan en sensores que detectan la rotación de las ruedas, el movimiento o desplace del vehículo y la presión de aire para calcular y mostrar la velocidad en el tablero de instrumentos. Los medidores de turbina son dispositivos utilizados para medir el flujo de líquidos o gases en un conducto mediante un giro en la turbina o rotor, y las características de los mismos pueden ser la alta presión, el amplio rango de medición, la resistencia a la corrosión y la facilidad de instalación y mantenimiento. Los medidores de molino de viento son dispositivos utilizados para medir la velocidad del viento en la generación de energía eólica. Los medidores son fundamentales para el funcionamiento eficiente de los aerogeneradores y maximizar así la producción de energía renovable. Funcionan con anemómetros, con la velocidad del viento, la dirección del viento, el control del aerogenerador y sistemas de monitoreo. Los medidores de tubo Venturi son dispositivos utilizados para medir el flujo de líquidos en una tubería mediante la variación de la sección transversal de conducto. Las características principales de estos medidores de tubo Venturi son el principio de funcionamiento, la estructura y diseño, la precisión y el rango de caudal. Los medidores de placa de orificio son dispositivos utilizados para medir el flujo de líquidos, gases o vapor en una tubería mediante la creación de una obstrucción en forma de placa, con un agujero en el conducto. Estos medidores son comúnmente utilizados en aplicaciones industriales donde se requiere una medición precisa y concisa del flujo. Las características más relevantes de estos medidores son el principio de funcionamiento, ya que consiste en una placa con un orificio preciso que se instala en un conducto de flujo. Al pasar el fluido a través del orificio se genera una diferencia entre presiones entre la parte aguas arriba y aguas abajo de la placa, la cual está relacionada con el caudal del fluido. La placa del orificio suele tener una forma circular con un orificio central y calibrado. Puede estar fabricado en materiales como acero inoxidable para resistir las condiciones de operación. Y los medidores son conocidos por su precisión en la medición de flujo, siempre y cuando se instalen y calibren correctamente y constantemente según las especificaciones del fabricante. La versatilidad de estos medidores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones industriales para medir el flujo de líquidos, gases y vapor. Los medidores básicos pudieran ser los medidores de Coriolis, que son un tipo de medidor de flujo que utiliza el principio del efecto Coriolis para medir directamente el flujo másico de un fluido en lugar del flujo volumétrico. Algunas características claves de los medidores de flujo másico Coriolis serían que mide directamente el flujo másico sin necesidad de compensar por cambios en la densidad del fluido. No tiene partes móviles que se desgasten, lo que reduce los requisitos de mantenimiento. Puede medir una amplia variedad de fluidos, incluyendo líquidos viscosos, gases, fluidos con sólidos en suspensión, etc. No requiere tramos rectos en tuberías de aguas arriba o aguas abajo, lo que facilita la instalación. Puede medir flujo en ambas direcciones. Además del flujo másico, también puede medir la densidad y temperatura del fluido. Los medidores de tubo en U son un tipo de medidor de presión que utiliza un tubo en forma de U para medir la presión del fluido. Son comúnmente utilizados para medir presiones positivas, negativas y diferenciales. Dentro de las características principales tenemos que ofrecen una gran precisión en la medición de presiones, ya que la posición del líquido en el tubo indica directamente la presión del fluido. La durabilidad nos refiere a que están diseñados para resistir un uso rudo y son fáciles de limpiar. Estos medidores pueden ser utilizados con diferentes fluidos como agua, mercurio y aceite rojo. Entre las variaciones de estos medidores tenemos que hay diferentes modelos disponibles como la serie 1221, 1222 y 1223 de Dwyer.
que ofrecen características adicionales como pinzas magnéticas y trampas de seguridad. Estos medidores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales, como la medición de presiones en el sistema de fluido, la medición de presiones diferentes y la medición de presiones de diferentes puntos o fluidos simultáneamente. Los medidores de densímetro o los medidores de densidad, también conocidos como densímetros, son instrumentos utilizados para medir la densidad de líquidos y gases. Algunos tipos comunes de medidores de densidad incluyen los densitómetros de laboratorio, los medidores de flujo ultrasónico, los medidores Doppler, medidores de tiempo de tránsito, los medidores de flujo electromagnético y los medidores de flujo de área variable. Los ejemplos más destacados de medidores de flujo de área variable son el medidor de flujo de área variable serie GT1600, que ofrece una precisión alta y amplia gama de aplicaciones, incluyendo agua, aceite y gases comprimidos. El medidor de flujo Headland, que es un medidor de flujo de área variable también, que ofrece una precisión alta y una amplia gama de aplicaciones, incluyendo aceites, éteres de fosfato y agua. Los medidores de flujo de agua de área variable Swagger-Lock son medidores de flujo de área variable que ofrecen una precisión alta y una amplia gama de aplicaciones, incluidos los gases y líquidos. Los medidores de flujo de área variable son una solución precisa y fácil de instalar para medir el flujo volumétrico de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones.